Estimados colegas, muy buenos días. Una vez más con ustedes en esta cápsula de análisis y reflexión denominada La geopolítica y las realidades. El día de hoy quiero comenzar mi charla recordándoles que el día de mañana, a partir de las 10 de la mañana, en la plataforma Zoom, tendremos nuestro evento, nuestro foro de política internacional, con el tema China y Rusia, un acercamiento necesario. Sí, como les había comentado, el día de ayer nos acompañarán, entre otras personalidades, ¿no? el doctor Adolfo Laborde, la maestra Esther Medina, ¿no? el licenciado Leoncio Simón Mota y el licenciado Jorge Nuño Jiménez, entre otras personalidades. El tema, pues yo digo que es muy ad hoc, ¿no? Estamos en tiempos de acercamientos, ¿no? La pandemia pues se nos ha dejado bastante abandonados, muy huérfanos, muy pobres. Entonces, hoy más que nada se requiere de las relaciones multilaterales. Todos tenemos que ayudarnos. En ese sentido hay que recordar que China, ¿no? acaba, no sé si todavía está enviando, pero se llegó a un acuerdo de que nos enviaran 27 aviones desde China con instrumental quirúrgico sanitario para combatir el virus, ¿no? que actualmente nos ataca. Fue una medida, ¿no? necesaria y muy loable por parte de China, porque pues, realmente México atraviesa, no solamente por una crisis económica, sino también por una grave crisis financiera. Entonces, este tipo de acciones creo que reflejan lo que estamos a punto de discutir el día de mañana, que es un acercamiento entre países. ¿Sí? La globalización, ¿no? nos dio a entender, junto con el neoliberalismo, o nos quiso dar a entender, nos quiso convencer, ¿no? de que ya no debería de haber más fronteras, que todo debería de ser abierto, ¿no? El tránsito libre por todo el mundo, y finalmente pues venció el Estado, venció la frontera y venció la soberanía. Somos soberanos, debemos tener fronteras, pero eso no quiere decir que no cooperemos. Entonces, repito, las acciones que China hace a nivel mundial, y en este caso por México, pues habla muy bien, ¿no? de la nueva realidad, ¿sí? La sustitución del neoliberalismo, un tanto la globalización, ¿no? Tiene que haber respeto entre los países. México pues también ha realizado, ¿no? bastantes obras con China, bastantes, les comentaba yo por mi Face, ¿no? Por ejemplo, a mí me tocó presenciar la llegada multitudinaria de chinos en 1985 al país, ¿no? gracias a acuerdos que había tenido el gobierno de Luis Echeverría con el Centro de Estudios Económicos y Sociales del Tercer Mundo, ¿no? Trajo una cantidad inconmensurable de chinos para que se prepararan, ¿no? en esas universidades y en ese caso en el Colegio de México. ¿Sí? Fue loable también esa acción, ¿no? Y ahora pues también resulta muy loable que cientos, yo creo, de mexicanos estén yendo a China a hacer negocios, a prepararse, ¿sí? a conocer a la que podría ser la primera potencia del mundo entre unos 30, 40, 50 años. ¿Sí? Entonces yo creo que es el momento de analizar el tema de China y sobre todo la relación bilateral entre China y México. Ya hicimos el análisis, ¿no? de las actividades comerciales entre Rusia y México, ¿sí? Entonces complementamos con esto. Y que rápidamente les quisiera avisar que dentro de una semana, o sea, este jueves de mañana en 8, vamos a tener otro foro, el tercer foro, que versará sobre el sector energético mundial en los tiempos de la pospandemia. ¿Sí? En él vamos a reflexionar sobre las consecuencias que tuvo esta pandemia sobre nuestro sector energético. No nada más el nacional, sino también a nivel mundial. Yo creo que hay un sector energético mundial antes de la pandemia y habrá otro después de la pandemia. ¿Sí? Muchas empresas fueron dañadas por la baja en la demanda, ¿no? la baja en el consumo. Algunas desaparecieron, las más pequeñas, las que no podían sortear
¿no? La adversidad de la pandemia y desaparecieron. Otras pues tuvieron que regalar su petróleo, imagínense ustedes, ¿no? Para poder sobrevivir. Entonces, eso es lo que vamos a analizar la semana próxima, igual, en la plataforma Zoom y a partir de las 10 de la mañana. Sí, yo aquí quisiera nada más adelantar, ¿no? Nos van a acompañar, entre otros profesores, ¿sí? El doctor Francisco Sandoval Vázquez del Centro de Estudios Políticos Sociales de Cuernavaca, ¿no? Va a estar el doctor Iván García Kerdan de la Universidad de Greenwich en Inglaterra, va a estar un servidor y posiblemente el doctor Tomás Miklos, ¿no? Consultor privado, ¿no? Académico de muchos años, ¿no? Yo estimo mucho al doctor Miklos, y él nos va a dar una conferencia magistral abordando este punto. ¿Sí? Es un perito en cuestiones de seguridad nacional, seguridad energética. Entonces lo que estamos tocando aquí, precisamente, o lo que vamos a tocar en el próximo evento, va a ser la seguridad energética. ¿Qué tan golpeada salió la seguridad energética? Pues de la mayoría de los países, no nada más los productores, sino que también los que consumen, los países consumidores, todos salieron golpeados. ¿Sí? Unos por petróleo, otros por dinero, pero el daño fue parejo. Por eso hay que definir, ¿no? Cómo era nuestra industria antes de la pandemia y cómo va a ser después de la pandemia, para que así el gobierno mexicano en este caso, ¿no? Plantee soluciones a los problemas que se nos vienen o elabore estrategias, ¿no? Estrategias de política pública de Estado, ¿no? En el caso del área energética y muy concretamente en el sector petrolero. ¿Sí? Me da gusto decir que el doctor Iván García Kerdan, ¿no? Nos hablará, su ponencia versará sobre este fenómeno, ¿no? Antinatural, diría yo, que fue el de los precios negativos, ¿no? Del petróleo en el mercado internacional, algo que nunca había pasado. Había descendido, ¿no? El consumo y la demanda, pero esta vez lo que ocurrió fue algo inaudito. Llegó el precio del barril de petróleo a menos $7, ¿verdad? Lo cual causó pues un gran daño, reitero, porque resulta que ahora los países productores tuvieron que pagar para que se llevaran su petróleo, ¿no? Nos comentará el doctor que efectivamente, ¿no? En parte, en gran medida, el problema se debe a que no tenemos sistema de almacenamiento, ¿sí? Carecemos. Yo creo que a la par de la nueva refinería se hubiera construido un sistema de almacenamiento. Carecemos no tenemos dónde almacenarlos. Así como llega el petróleo al puerto, ¿no? Se descarga del tanquero y se va directamente a las zonas que lo consumen, ¿no? No hay que olvidar que en Estados Unidos, por ejemplo, las zonas donde se almacena el petróleo son zonas naturales, es decir, zonas, minas de sal, donde se puede muy bien almacenar el petróleo, y por eso en ese país se cuentan con reservas estratégicas hasta para 3 meses. ¿Qué quiere decir? Que si se le corta el envío de petróleo a Estados Unidos, entonces tendrán 3 meses de petróleo propio de sus reservas para poder sortear las dificultades. Y aquí no se pudo tener eso, y entonces teníamos cargueros ahí, tanques de petróleo estacionados en los puertos porque no podían descargar. Por esa razón se tuvo que malbaratar ese petróleo, se tuvo que regalar. Este petróleo pues se fue al mercado negro y de ahí se distribuyó a todo el mundo a precios muy bajos. Y claro, lo compraron países que tienen bastantes reservas, ¿no? Y que tienen espacios para guardar esas reservas. Yo imagino que Japón es uno de ellos. China debe ser otro, ¿no? China, como lo vamos a ver mañana, es un país que no tiene petróleo. Su matriz energética, como decíamos hace 2 días, está carbonizada. El 65% de la energía primaria que se produce en ese país, ¿verdad? Es con base al carbón. Entonces, pues, todavía no consume mucho petróleo, pero a la medida que presionen a China para que combata el cambio climático, pues seguramente vivirá una transición energética que la obligará a usar fuentes alternas de energía y paradójicamente, ¿no? También el petróleo, ¿no? Que es sucio, pero es menos sucio y menos contaminante que el carbón.
En fin, va a ser un evento muy interesante, ¿no? Para todos aquellos que están estudiando, ¿no? El tema de la energía, ¿sí? Aquí lo vamos a ver no en términos técnicos, sino en términos más que nada sociales, porque pues, los golpes son al bolsillo, ¿sí? Yo por lo menos les he adelantado que el precio pues, ya se está recuperando y seguirá al alza. No me cabe la menor duda que una vez que disminuyan los efectos, no que desaparezcan, sino que disminuyan los efectos de la pandemia, que se recupera la economía, sobre todo los países industrializados, que son realmente el motor, Alemania, Estados Unidos, Japón, China, pues entonces recuperaremos nuestro precio. ¿Sí? Pero lo que digo es de que muchas empresas pequeñas, que ocurrió como con el gas shale, ¿no? Que muchas empresas pequeñas durante la pandemia tuvieron que desaparecer porque ellos no podían costear un barril de petróleo a 3, 2, $1, ¿no? Cuando a ellos les cuesta $40 sacar un barril de petróleo o un metro cúbico de gas natural, ¿sí? A precios altos porque se requiere tecnología más complicada, ¿no? Pues no pudieron y desaparecieron. Hay que hacer un recuento, ¿no? De ese daño, ¿no? ¿Qué tanto Estados Unidos, Argentina, que ya está sacando shale, Argelia, la misma China, Rusia, ¿no? ¿Qué tanto perdieron con la pandemia? Porque sí, bueno, en el caso de China y Rusia, que son del Estado, o son semi del Estado, pues los daños fueron muy grandes. Estados Unidos pues tuvo que cerrar varias empresas pequeñas, algunas grandes, medianas más bien, que no pudieron con la guerra de precios. Y eso nos lleva a un punto que también lo vamos a analizar el día de mañana, dentro de 15 días, perdón, la seguridad energética. ¿Dónde quedó la seguridad energética? El país que inventó, ¿no? Que creó ese concepto de seguridad energética, ¿sí? Sufrió los efectos de la pandemia, reitero. En este caso, cerrar empresas petroleras pues, es seguridad energética, ¿verdad? Tener precios bajísimos fue seguridad energética. Obsequiarle a México 400,000 barriles diarios para que los pudiera presentar en la OPEP, ¿no? que él mantuviera su plataforma de producción, que es de casi 1,750,000 barriles, ¿sí? Para que pudiera mantener esa plataforma. Estados Unidos nos regaló, no sé durante cuánto tiempo, 400 barriles diarios. Obviamente, pues a lo mejor no le hacían tanta falta a Estados Unidos, pero sí es un decremento en su producción, un decremento en sus ganancias e ingresos. ¿Sí? Entonces, ese punto lo vamos a tocar, la seguridad energética, incluso a ver si después hacemos un foro sobre seguridad energética, como el que hicimos con el senador Fósil Pérez, del PRD, ahí en la Cámara. Trajimos colegas tejanos para que juntos discutiéramos los efectos, ¿no? Del gas shale en el mercado mundial, ¿sí? Efectos en el ámbito empresarial, económico, ambiental, ¿todo para qué? Pues para que Estados Unidos pudiera aumentar su producción de petróleo, ¿no? En este caso sumando el shale, a pesar de las consecuencias ambientales, ¿no? Hasta culturales, porque no es lo mismo estar sacando petróleo de zonas pues en las que no destruyes casi nada y que tú estás destruyendo no solamente la superficie y el subsuelo con el shale. Entonces hasta cuestiones culturales, ¿no? se tienen que ver y lo analizamos, ¿no? Con el senador, que por cierto lo invitamos a ver si nos acompaña como conferencista magistral. La cuenta es que él es de Tabasco, es petrolero. Entonces yo creo que el evento dentro de 8 días va a estar muy interesante. ¿Sí? El profesor Francisco Sandoval también, ¿no? Hablará sobre este tema, ¿no? De las consecuencias que trajo la pandemia para el sector energético. ¿Sí? El profesor es un erudito, ¿no? En temas internacionales, está trabajando en el tema de biopolítica y nos acompañará hablando sobre las cuestiones sociales, sobre todo, ¿no? Sociales, que se presentaron a raíz de la pandemia. En fin, creo que tenemos buen material, ¿sí? Después haremos un foro sobre América Latina y posiblemente estamos preparando un foro sobre sismicidad en México. Yo creo que el último sismo nos espantó
¿no? Y creo que muy poco se ha abordado el tema de la sismicidad, sobre todo en el aspecto social. En el técnico, pues sí, ¿no? Salen nuestros sismólogos después del terremoto, ¿no? Y nos hablan de que el epicentro, la fuerza, ¿no? Pero casi no tocan el tema que nos interesa a nosotros, que es el de los daños, ¿sí? Las secuelas emocionales que hay en la gente, todo esto que tiene que ver, ¿no? Para mí sobre todo los daños, ¿no? Que hemos tenido desde el sismo del 17, ¿no? En Morelos, en Guerrero, en Oaxaca. Yo creo que ese tema hay que analizarlo, porque hay que hacer propuestas también, ¿no? De políticas públicas. En este tema del riesgo geológico poco se ha trabajado. Sí, vienen los desastres naturales y entonces las autoridades, ¿no? Comienzan a preocuparse, ¿no? De los daños que causan y bla, 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 bla. No, yo creo que hay que tocarlos. Sí, entonces aquí estaremos. Por último, ¿no? A propósito de la visita del presidente López Obrador a su homólogo Donald Trump en Estados Unidos, pues a mí me gustaría señalar, ¿no? Un tema, ¿no? Un punto que nos acaba de comunicar el licenciado Jorge Nuño Jiménez sobre, ¿no? El hecho de que fue don Luis Echeverría Álvarez en su presidencia cuando mandó a construir la estatua a Benito Juárez, ¿no? A la cual el día de hoy el presidente, ¿no? Que es juarista declarado, fue a depositar una corona de flores, ¿no? Así como lo hizo con Abraham Lincoln, ¿no? También lo hizo con Juárez. Entonces, pues otro punto a favor del licenciado Echeverría, ¿no? El cual pues sigue vigente en la política, ¿no? A pesar de sus 99 años sigue vigente. Y pues vale la pena, ¿no? Que sepan ustedes que él fue el que mandó a construir en tierra estadounidense una estatua a la cual ahora él está rindiéndole honores, ¿no? Pues muchas gracias y espero verlos mañana a partir de las 10 de la mañana en Zoom. Los que no han mandado su correo, háganlo para que así les podamos hacer llegar la liga de nuestra plataforma, de nuestra sala en la plataforma Zoom. Los esperamos. Muchas gracias.